Soy Clara Mae Thompson, una mujer cuyo corazón lleva el peso de 107 años de vida. En todos estos años, la vida me ha regalado sabiduría, pero también me ha quitado mucho. Mi marido, mis hijos y mis amigos, uno a uno, todos han partido de este mundo, dejándome sola para recorrer este camino. Hay momentos en los que me siento en la quietud de mi soledad, hundiéndome en la comodidad familiar de mi viejo sillón, permitiendo que la avalancha de recuerdos me invada. El silencio puede ser abrumador, pero, en cierto modo, aporta una especie de paz peculiar, muy parecida a la calma de un puerto que ofrece refugio en medio de las tormentas de la vida. El 12 de julio de 2023, una fecha grabada claramente en mi memoria, sentí la presencia de la muerte más cerca que nunca y regresé de su borde. Las preguntas enterradas durante mucho tiempo comenzaron a resurgir y esta vez, estaba más decidida que nunca a descubrir las respuestas. La oscuridad me envolvió en un instante. Sentí un peso aplastante en el pecho y sentí que se acercaba el fin. Me susurré a mí misma, supongo que ya es el momento. Mi corazón latía de forma errática, luchando por encontrar su ritmo, como si intentara detenerse pero no pudiera rendirse por completo. Mi respiración se volvió superficial y un frío abrumador se filtró en mí. No era el tipo de frío que te hace temblar de incomodidad, sino un frío profundo y penetrante que se instaló en mi ser y se enroscó alrededor de mi alma. Entonces, en un momento de profunda quietud, sentí una ligereza extraordinaria, casi indescriptible. Todas las cargas, las penas, el dolor que había llevado durante tantos años se levantaron en un instante. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima, y en esa liberación, encontré un alivio que superó todo lo que podría haber imaginado. No había dolor, ni tensión, ni cansancio, solo una abrumadora sensación de paz y libertad. Por un momento fugaz, pensé que tenía los ojos cerrados, pero luego me di cuenta de que ya no los necesitaba. El mundo que me rodeaba seguía igual, pero era más que eso. Era transparente, una claridad más profunda que cualquier otra cosa que hubiera conocido jamás. Y fue en esa claridad que vi la luz. No era la luz de una lámpara ni los cálidos rayos dorados del sol. No, esa luz era diferente. No era algo que se ve simplemente con los ojos, era algo que se siente, algo que resonaba en lo más profundo de mi ser. Y, sin embargo, iluminaba todo lo que me rodeaba, llenando el espacio con una comprensión que trascendía los límites de las palabras. En ese momento, supe exactamente dónde estaba. Bajo mis pies, las briznas de hierba más suaves se extendían por el suelo, pero extrañamente, no estaba de pie sobre ellas. Podía sentirlas, su presencia era inconfundible, pero no las tocaba. Cada brizna de hierba parecía comunicar un mensaje simple, pero profundo: estamos aquí. El campo se extendía infinitamente, mucho más allá de lo que el ojo podía ver, una extensión ininterrumpida e interminable. Parecía que no tenía límites, que no tenía fin. No podía sentir mis pies debajo de mí, pero de alguna manera, estaba caminando. ¿Sabes lo que es caminar, verdad? Pero aquí, caminar era diferente. No era un esfuerzo ni una acción física, era simplemente un acto de intención. El deseo de avanzar, el deseo de caminar, era suficiente. Así que caminé. Los sonidos a mi alrededor no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. Ningún sueño, ninguna visión de la imaginación terrenal podría crear tal armonía. Los pájaros cantaban, pero sus canciones no eran como las de los pájaros de nuestro mundo. Sus melodías no pasaban de una nota a la siguiente en una progresión simple. En cambio, era como si cada nota se tocara a la vez, pero cada nota era distinta y separada. Era como el sonido de una cascada, pero más suave, relajante, suave, casi como si me susurraran directamente al alma. Entonces, vi a los animales. Las criaturas corrían por el prado, pero sus movimientos no eran apresurados como los animales de la tierra. No eran ni rápidos ni lentos, pero su sola presencia parecía irradiar un aura de calma y serenidad. En ese momento, me invadió una sensación de paz, pero no la clase de paz que surge del silencio o de la ausencia de ruido.
Esta paz era diferente. Sentí como si una parte de mí, una parte que se había perdido, finalmente hubiera regresado. Por primera vez en mi vida, me sentí completo. No había preocupación, ni arrepentimiento, ni miedo, solo un estado inquebrantable de ser puro. Fue entonces cuando me di cuenta de que este lugar no se parecía a ningún otro lugar que hubiera conocido. Pero incluso llamarlo lugar me parecía inadecuado, porque era mucho más que eso. El tiempo en sí no existía allí, no había relojes que hicieran tic-tac, ni segundos que avanzaran. Todo se desarrollaba a la vez, pero no había sensación de prisa, de urgencia. Nunca había entendido realmente lo que significaba la eternidad hasta ahora, pero en ese momento lo entendí. La eternidad no es una vasta extensión de tiempo infinito, es el ahora omnipresente y omnipresente, y yo estaba de pie en su mismo centro. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Es difícil explicar cómo lo supe, pero no había duda. Al principio, no fue una visión, fue más bien una sensación, una innegable sensación de presencia. La sentí detrás de mí, a mi lado, y entonces, la vi. Mi madre. Sí, mi madre, que había dejado este mundo mucho antes que yo, estaba de pie justo frente a mí. No necesité un segundo para reconocerla. Sus ojos, esos ojos, eran exactamente como los recordaba, aunque tal vez un poco más jóvenes. Verla, después de todos estos años, me sacudió hasta lo más profundo. Mamá, susurré, mi voz temblando por el peso de la emoción. Anna, respondió, su voz suave pero segura, llamándome por mi nombre. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que escuché su voz? Escucharla de nuevo fue como las primeras notas de una canción olvidada hace mucho, una melodía que pensé que había perdido para siempre. Por un momento, me congelé, incapaz de moverme, incapaz de creer lo que estaba viendo. Pero entonces abrió los brazos y, en ese instante, todo a nuestro alrededor pareció detenerse. El tiempo mismo se detuvo. Corrí hacia ella y nos abrazamos, pero fue más que un simple abrazo. Había calidez, un peso tangible en su presencia, una realidad en sus brazos que nunca había esperado sentir de nuevo. Sin embargo, al mismo tiempo, me di cuenta de que no solo me estaba sosteniendo, se movía a través de mí y yo a través de ella. No era algo físico, pero era mucho más profundo. Podía sentir sus emociones como si fueran las mías, y ella sentía las mías como si fueran las suyas. La conexión que compartíamos estaba más allá de cualquier palabra o explicación, era vasta, demasiado expansiva para caber en cualquier descripción. En ese momento, comprendí exactamente lo que estaba transmitiendo sin hablar, estoy aquí. Ya no estás sola. No pude contener las lágrimas, pero estas lágrimas eran diferentes. No surgían del dolor, provenían de un lugar de gratitud tan profundo, tan abrumador, que se derramó fuera de mí. No faltaba ningún recuerdo de ella. Podía sentir cada momento que habíamos compartido, la forma en que ella me sostenía la mano cuando era pequeña, la forma suave en que acariciaba mi cabello mientras me dormía. Cada momento que pasábamos juntos se desarrollaba ante mí, desplegándose como un hermoso tapiz infinito. Ya no era una serie de recuerdos, era como si todo, cada tierno segundo, estuviera sucediendo a la vez. Un único instante eterno, donde el tiempo dejaba de existir y todo lo que importaba era el amor que compartíamos. Pero entonces di otro paso hacia adelante. Mi madre permaneció a mi lado, su presencia firme y reconfortante, pero ahora mi atención se desplazó hacia mi entorno. Fue entonces cuando lo vi, un hombre que no reconocía, pero de alguna manera, sabía exactamente quién era. La sensación era imposible de explicar. No tenía ningún recuerdo de él, y sin embargo, sabía todo lo que había que saber sobre él. Era alto y delgado, con barba. Su rostro estaba surcado por la sabiduría de incontables años, y en ese momento, una revelación me golpeó como un rayo, este hombre era Gandhi. Esta revelación me sumió en un torbellino de confusión. ¿Por qué está allí?, pensé.
Ni siquiera era cristiano. El fundamento mismo de mi fe tembló. Lo miré fijamente, tratando de encontrar algún defecto, alguna razón que pudiera explicar su presencia en ese lugar. Pero todo lo que vi en su rostro fue paz, una tranquilidad profunda e inquebrantable. Era como si hubiera estado esperando allí durante siglos, en paz con el mundo y más allá de él. Aquí, la religión no importa, dijo, pero su voz no salió de su boca. No, resonó directamente dentro de mí, como si hiciera eco desde lo más profundo de mi corazón. No fue hablado, fue entendido, un conocimiento que llegaba mucho más allá de las palabras. Su voz permaneció en mi mente, con el peso de una verdad que parecía eterna. Habló de cómo había vivido una vida más en línea con las enseñanzas de Jesús que muchos cristianos modernos, pero una vez más, no lo escuché de la manera convencional. El mensaje, profundo y claro, llenó mi ser. No era un sonido externo, sino un conocimiento interno, algo mucho más profundo que el simple hecho de oírlo. En ese momento, comprendí el significado de sus palabras. Aquí, no se trataba de las doctrinas que seguíamos ni de las etiquetas que poníamos a nuestras creencias. Lo que importaba era la esencia de quienes éramos. Era nuestro núcleo, nuestra verdad. A medida que asimilaba esta comprensión, el paisaje a mi alrededor empezó a cambiar de maneras que no podía comprender del todo. En un momento, estaba de pie en un campo de un verde infinito, al siguiente, estaba rodeada de árboles, un arroyo centelleante que serpenteaba a través del paisaje y un campo de flores amarillas. Era como si todo existiera a la vez, pero todo se desarrollaba en un flujo continuo. Podía sentir todo el paisaje al mismo tiempo, pero también parecía moverse a través de mí en sucesión, bosque, prado, arroyo, cielo, cada elemento estaba conectado, pero era único y distinto. Era un lugar donde todo existía, en todas partes, todo a la vez. Cuando miré hacia arriba, noté el cielo, no había sol ni luna, pero había luz, un resplandor suave que lo abarcaba todo. Esta luz no provenía de una sola fuente, provenía de todo. La hierba, los árboles, el aire, mi madre, Gandhi, incluso yo mismo, todo a mi alrededor irradiaba luz. Llenaba el cielo, no como un punto de brillo, sino como un velo infinito, envolviendo al mundo en una calidez que era más que física, más que visual, era una luz que hablaba al alma. ¿Dónde está el sol?, me pregunté. Pero antes de que la pregunta pudiera asentarse por completo en mi mente, me di cuenta de que este lugar no era un lugar en absoluto. No era un lugar, un punto en un mapa o un mero escenario, era una existencia, un estado del ser que trascendía todos los límites físicos. Cuando esta comprensión me invadió, me encontré preguntándome por qué había venido aquí. Pero la pregunta fue respondida casi de inmediato por una voz. ¿Fuiste llamada? La voz resonó dentro de mí, igual que las otras, como si fuera una verdad que siempre había estado dentro, esperando ser recordada. En ese momento, comprendí algo más profundo. No había venido aquí simplemente para morir. No, había una razón mucho más profunda que esa, un propósito más allá de mi comprensión. Entonces, lo vi, el trono. Pero vi tal vez no sea la palabra correcta. No era el tipo de visión que conocemos en el mundo. Era más bien un conocimiento, una conciencia que se extendía más allá de lo que los ojos podían comprender. El trono no apareció ante mí de ninguna manera física. No lo miré en el sentido convencional. Lo sentí con mi alma y lo supe con cada parte de mi ser. Era enorme, pero también infinito, ilimitado, sin límites ni una forma definida. No era un objeto, sino la esencia misma de todas las cosas. Parecía como si el universo entero, toda la existencia, girara alrededor de este trono. Era la fuente, el centro, el corazón de todo. Y allí, sentado en él, estaba él, Jesús. Lo vi, pero nuevamente, vi parece inadecuado. Esto no fue un sueño ni una visión fugaz. Era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Su presencia me envolvió por completo,
cada célula de mi ser estaba en sintonía con él. Sus ojos, sí, esos ojos, son imposibles de describir por completo. Si alguien puede mirar en las profundidades de tu alma y conocerte por completo, es él. Pero ni siquiera los ojos lo captan. La forma en que me miró no fue una simple mirada común. Fue como si me conociera de la manera más profunda posible, no solo la superficie, sino la esencia de quién era yo. Él me conocía por completo, mis alegrías, mis defectos, mis errores, mis virtudes. Cada parte de mí, desde el momento en que nací hasta el instante mismo en que me paré ante él, quedó al descubierto. No había secretos, ni rincones ocultos de mi alma. Todo era conocido y, sin embargo, en ese conocimiento, no sentí juicio ni condena, solo una sensación abrumadora de ser comprendida, de ser amada a pesar de todo. Pero no había juicio ni condena en esos ojos, solo amor puro e incondicional. En ese momento, sentí una necesidad abrumadora de dejar al descubierto todo lo que había en mi interior. Todo el arrepentimiento que había enterrado profundamente, cada pizca de culpa que había llevado como una piedra durante tantos años, todo salió a la superficie. Pero él siguió mirándome, firme. No podía correr, no es que quisiera hacerlo. Sentí como si toda mi vergüenza y mis miedos fueran despojados, capa por capa, como un niño que se para vulnerable y abierto ante su madre. Así es exactamente como me sentí, completamente expuesta, pero totalmente aceptada. Y entonces, escuché una voz. Pero no era una voz que resonara a mi alrededor, ni que llegara a través de mis oídos. Esta voz siempre había estado allí, como el fundamento de todo, la fuente de todo lo que es. Era una voz de verdad, una voz que resonó en lo profundo de mi alma. Decía, hay una razón por la que viviste durante 107 años. Me congelé. Esas palabras me impactaron como un rayo, directamente en el corazón de mi ser. No era solo conocimiento, era verdad, innegable y absoluta. Cada parte de mi ser la reconoció como verdad, hay una razón por la que viviste durante 107 años. Y en ese instante, cada momento de mi vida se desplegó ante mí, como un rollo de película que había estado esperando a ser reproducido. Mis pequeñas manos cayendo al suelo cuando era niña, el día de mi boda, el intenso dolor del parto, la alegría y la tristeza de sostener a mis hijos por primera vez, el dolor desgarrador de perder a mis seres queridos, uno por uno, cada momento, cada sonrisa, cada lágrima. No se omitió ni un solo detalle. Todas esas veces que me había preguntado, ¿por qué todo este dolor, por qué esta tristeza? Ahora veía que cada uno de esos momentos era parte de una cadena ininterrumpida, un hilo que tejía la estructura misma de mi vida. Era como si todo tuviera un propósito, una razón que nunca podría haber entendido completamente hasta ahora. Volví mis ojos hacia él, hacia Jesús, el que me había cuidado todo este tiempo. Quise preguntar, ¿cuál es esa razón? Pero las palabras nunca salieron de mis labios, porque él ya conocía la pregunta, conocía mi corazón por completo. Entonces, sus ojos parecieron brillar. Por un breve momento, esa luz brilló más que las estrellas, pero no lastimó mis ojos, no me cegó. Fue como si esa luz fluyera directamente hacia mí, llenando cada rincón de mi ser, iluminando todos los lugares oscuros que me había ocultado a mí misma. Era una luz que hablaba sin palabras, que respondía cada pregunta no formulada, que llenaba los espacios vacíos de mi corazón. Y en esa luz, sentí la paz más profunda que jamás había conocido, como si todo en mi vida me hubiera llevado a este momento de profunda comprensión. En ese momento, yo, Anime Wilkins, recibí la respuesta a cada pregunta que había hecho a lo largo de mis 107 años de vida. Es difícil describir esta experiencia porque comprender y saber no son lo mismo en ese ámbito que aquí en nuestro mundo. Aquí entendemos las cosas a través de la lógica, de la razón, pero allí es diferente. Allí sabes cosas. Y ese conocimiento no reside solo en tu mente, sino que se infiltra en cada célula de tu ser, llenándote de una certeza profunda y completa.
En ese momento supe las respuestas a todas las preguntas que había llevado conmigo a lo largo de mi vida. Pero, extrañamente, me di cuenta de que ya no podía poner esas respuestas en palabras. El lenguaje de este mundo, con todas sus limitaciones, era completamente inadecuado para transmitir las verdades que acababa de encontrar. La realidad de ese lugar estaba más allá de la capacidad del lenguaje terrenal. Mientras estaba allí, él continuó mirándome, pero por un momento, sentí que no solo estaba mirando. Era como si me estuviera abrazando con su mirada, envolviéndome en un amor tan puro, tan poderoso, que ningún amor en la tierra podría compararse con él. El amor terrenal, había aprendido, a menudo viene con condiciones, expectativas o deseos. Pero su amor era diferente. Era incondicional, infinito y constante. Simplemente era. Existía sin exigencias, sin fin. Y en ese momento, lo sentí. Sentí lo que era el amor verdadero, divino, un amor que no necesitaba nada a cambio. Entonces Jesús levantó un poco el dedo, pero no fue un simple movimiento. Ni siquiera se trató de la acción física. Fue como si el acto mismo de su intención moviera el universo mismo. Con ese gesto sutil, todo a nuestro alrededor pareció detenerse. Hubo un breve momento en la temporalidad, una pausa en la eternidad. Supe entonces, sin lugar a dudas, que él me iba a mostrar algo, algo importante, una visión. Y tal como él lo quiso, una imagen apareció ante mí. Era un río ancho y claro que fluía con la suavidad de una corriente constante. Podía ver gente dentro de ese río. Algunos luchaban por cruzarlo, otros eran arrastrados por la corriente, indefensos. Algunos gritaban pidiendo ayuda, mientras que otros extendían sus manos, tratando desesperadamente de agarrar a los que se alejaban. Era una escena conmovedora, llena de movimiento y emoción, pero también profundamente pacífica. En ese momento, el significado de la visión se hizo claro para mí. El río representaba la vida misma. Todos viajábamos por él. Algunos de nosotros éramos arrastrados por fuerzas fuera de nuestro control, otros luchaban por llegar al otro lado, por encontrar algo más grande. Pero en este río de vida, nadie estaba realmente solo. Había otros que se acercaban, pidiendo ayuda, ofreciendo apoyo. Estábamos todos juntos en él, unidos por la misma corriente, el mismo viaje. Y entonces, una vez más, escuché la voz de Jesús. Esta vez, era suave, gentil, como una brisa que roza las hojas de un árbol. Ayúdalos, dijo. Sus palabras no solo llegaron a mis oídos, sino a mi corazón. Era un llamado, una orden, pero no era dura. No era una exigencia, era una simple y amorosa petición. Una petición de compasión, de cuidado, de ayuda a quienes más lo necesitaban. Y en ese momento, comprendí. Entendí la razón de todo, por qué había vivido 107 años, por qué había enfrentado las luchas, el dolor y las pérdidas. Todo era parte de este río, parte del viaje, y el propósito era claro, ayudar a otros en el camino. Ayudar, levantar, estar ahí para aquellos que todavía estaban perdidos en la corriente. Y en esa comprensión, sentí una profunda sensación de paz, como si el peso de una vida finalmente hubiera encontrado su significado. Un temblor de comprensión me recorrió el cuerpo. No necesitaba preguntar en qué se suponía que debía ayudar. La respuesta era clara, era ayudar a otros a cruzar ese río. Pero no se trataba de nadar en ese río yo misma. Se trataba de ofrecer mi mano, extenderla a aquellos que luchaban por navegar en la corriente. En ese momento, supe que tenía que regresar al mundo, hacer algo con esta nueva comprensión. Y entonces, entendí por qué había vivido durante 107 años y por qué estaba a punto de regresar. Esta vez, tenía una razón. Una razón clara e innegable. Se me había dado este regalo de la vida con un propósito. Y ahora, tenía que cumplirlo. Ahora, puedo decirles la razón.
Recuperé la conciencia con una respiración profunda y jadeante. Sentí como si hubiera estado sumergido bajo el agua durante lo que parecía una eternidad y acabara de salir a la superficie, jadeando en busca de aire. Cuando abrí los ojos, me recibió la dura luz blanca del techo de una habitación de hospital. Mi entorno no me resultaba familiar y, por un breve momento, no pude entender dónde estaba ni qué era real. Mi mente todavía estaba anclada en esos prados, esos campos radiantes, el trono y la presencia divina que acababa de encontrar. He vuelto, susurré para mí misma, mi voz apenas audible, un eco débil en el silencio. Pero tan pronto como las palabras salieron de mis labios, supe que había regresado. Pero esto no era solo un regreso de una experiencia fugaz, era un despertar. Un despertar a algo más profundo, algo más profundo. Porque allí, frente a ese trono, había aprendido algo que cambiaría todo. En ese momento, me di cuenta de que habíamos entendido mal el cristianismo. Durante mucho tiempo, creímos que lo que Dios quería de nosotros era complicado, algo regido por reglas, rituales y la necesidad de estar constantemente a la altura. Pensábamos que se trataba de seguir los mandamientos, recitar oraciones y hacer las cosas correctas. Pero eso no fue lo que Jesús me mostró. Lo que Él me reveló fue mucho más simple y, sin embargo, mucho más profundo, era amor. Amor incondicional, que lo abarca todo. El tipo de amor que trasciende todo lo que conocemos, sin límites, sin excepciones. El amor que presencié en ese trono no estaba limitado por la religión, la denominación o los sistemas de creencias. No pertenecía a ningún grupo o persona en particular, era universal. Incluso la presencia de Gandhi, alguien que no compartía la misma fe, era una señal de ello. Fue entonces cuando comprendí que el amor verdadero, es el núcleo de todo. Es el puente que nos conecta a todos, el río que todos debemos cruzar juntos. Y entonces, me llegó una conciencia profunda e innegable, se acercaba una guerra. Pero no era una guerra común y corriente. Era algo mucho más grande, algo inmenso en su alcance, un conflicto que afectaría a innumerables vidas y dejaría cicatrices profundas a su paso. Sentí su presencia tan claramente como sentía los latidos de mi propio corazón, un peso pesado y siniestro que me oprimía el pecho. No era un estruendo lejano ni una advertencia vaga, era inmediato, real e innegable. En ese momento, supe que nosotros, como individuos y como comunidad, tendríamos que aferrarnos firmemente a nuestra fe. No era un simple consejo, algo que se debía tener en cuenta de pasada. Era una advertencia severa, un llamado a la acción que resonaba en lo más profundo de mí. Era como si mi alma hubiera escuchado el llamado antes de que mi mente pudiera siquiera captar su significado. Y esta advertencia, esta urgencia, resonó en cada fibra de mi ser. Era un mensaje que no podía ignorar y me llenaba de miedo y determinación. La tormenta que se avecinaba y solo nuestra fe, nuestra creencia inquebrantable en el amor, la unidad y el propósito superior al que todos estamos llamados, podría guiarnos a través de la oscuridad.